Hoy nos vamos a adentrar en un caso que la verdad es que ha dejado a muchos con la piel de gallina. Los asesinatos de Keddie. Un caso que parece sacado de una película de terror, pero que lamentablemente fue muy real. Exacto. Y lo que lo hace aún más escalofriante es que después de todos estos años sigue sin resolverse. Así es. Tenemos aquí un montón de documentos, informes, fotos de la escena del crimen, hasta transcripciones de entrevistas. Es un rompecabezas complejo con muchísimas piezas. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para intentar armar este rompecabezas y ver si podemos entender qué pasó esa noche en Keddie. Exacto. ¿Listos para sumergirnos en este misterio? Absolutamente. Empecemos por Keddie. Keddie, California, un pequeño pueblo en las montañas. Tranquilo, aislado. La clase de lugar donde uno pensaría que nunca pasaría nada fuera de lo común. Pero en 1981, la tranquilidad de Keddie se vio interrumpida por un crimen que nadie se esperaba. Los asesinatos en la cabaña número 28. La cabaña donde vivía la familia Sharp. Sue Sharp, la madre, y sus 5 hijos, John, Sheila, Tina, Rick y Greg. Una familia normal, hasta que la noche del 11 de abril lo cambió todo. Esa noche, Sue estaba en la cabaña con Sheila y los 2 niños más pequeños. John y su amigo Dana Wingate habían salido. Los vieron por última vez en Quincy. Y Tina, la hija mayor, estaba en casa de los vecinos. Los Seabolt. Una noche que parecía ser como cualquier otra. Hasta que a la mañana siguiente, Sheila regresa a la cabaña. Y se encuentra con una escena que la marcaría para siempre. En la sala de estar, los cuerpos de Sue, John y Dana, brutalmente asesinados. Amarrados, con signos de que hubo una lucha. Las armas. 2 cuchillos de cocina y un martillo. Y aquí viene lo escalofriante. Los niños más pequeños, Rick, Greg y un amigo de la familia, Justin Smart, estaban en la cabaña durante los asesinatos. Pero a ellos no los tocaron. ¿Cómo es posible? Entraron, cometieron un triple homicidio y dejaron a 3 niños pequeños intactos. Es una de las grandes preguntas que rodean este caso. Y como si la escena no fuera ya lo suficientemente horrible. Faltaba alguien. Tina, la hija de 12 años. Había desaparecido sin dejar rastro. Se la habían llevado los asesinos. Estaba viva. Keddie se sumió en un estado de terror e incertidumbre. El FBI se unió a la búsqueda. Pero los días se convirtieron en semanas y Tina seguía sin aparecer. ¿Qué encontraron los investigadores en la escena del crimen? Algo que pudiera darles una pista sobre lo que había pasado. Bueno, la cabaña estaba cerrada, no había señales de entrada forzada. Lo que sugiere que las víctimas conocían a su atacante, ¿no? Exacto. Y había una sola huella dactilar no identificada. ¿En dónde? En la barandilla de la escalera trasera. Una huella que, a pesar de todos los avances en tecnología forense, nunca se ha podido conectar con nadie. El teléfono estaba descolgado, las luces estaban apagadas, las cortinas cerradas. Un silencio sepulcral, como si la cabaña misma estuviera en shock por lo que había pasado. Es una imagen que se te queda grabada en la mente. ¿Verdad? Totalmente. Y hablando de imágenes que se quedan grabadas en la mente, ¿hubo algún sospechoso que llamara la atención de los investigadores desde el principio? Sí, hubo varios individuos que despertaron sospechas. ¿Quiénes? Por ejemplo, un hombre que se fue de Keddie poco después de los asesinatos. Lo interrogaron, pero una prueba de polígrafo lo descartó. ¿Y qué hay de los vecinos Smarts? Su hijo Justin estaba en la cabaña esa noche. Sí, Marilyn Smart, la madre de Justin, dijo haber encontrado una chaqueta ensangrentada de Tina en su sótano. Una chaqueta ensangrentada. Ajá. Dijo que se la entregó a la policía, pero no hay ningún registro oficial de esa evidencia. ¿En serio? ¿Por qué mentiría sobre algo así? Es una buena pregunta. Y luego está su esposo, Martin Smart. ¿Qué pasa con él? Él dijo que un martillo había desaparecido de su casa. Un martillo que coincidía con la descripción del arma homicida. O sea, tenemos a una vecina que dice haber encontrado una prenda de la víctima desaparecida y a otro vecino que reporta la desaparición de un arma similar a la utilizada en el crimen. Muchas coincidencias, ¿no crees? Demasiadas. De hecho, el sheriff a cargo del caso, Doug Thomas, notó que Martin Smart constantemente proporcionaba pistas que parecían querer desviar la atención de él. ¿Y qué hay del pequeño Justin? Él vio algo esa noche. Las declaraciones de Justin Smart fueron clave en la investigación, aunque también generaron mucha controversia. ¿Por qué? Al principio, dijo que había soñado con los asesinatos. Un niño que sueña con un triple homicidio. Escalofriante. Pero más tarde, bajo hipnosis, Justin cambió su versión. Dijo que había presenciado los asesinatos. ¿Y qué vio? ¿Dio alguna descripción de los asesinos? Bajo hipnosis, Justin describió a 2 hombres en la cabaña con Sue Sharp. ¿Cómo eran? Uno tenía bigote y cabello corto. El otro estaba afeitado y tenía el cabello largo. A ver. Ambos llevaban gafas. 2 hombres misteriosos, con un aire siniestro. Parece sacado de una película de los años 70.
Basándose en las descripciones de Justin, se elaboraron retratos robot de los sospechosos. Y los encontraron. No, a pesar de que se difundieron los retratos, nunca se logró identificar a esos hombres. O sea, tenemos un triple homicidio, una niña desaparecida, vecinos sospechosos, un niño que dice haber presenciado el crimen y ninguna respuesta. La frustración de los investigadores era palpable. ¿Y encontraron algún motivo para el crimen? No había un móvil, claro. Ni robo, ni drogas, ni venganza. Los asesinatos de Kerry se estaban convirtiendo en un enigma impenetrable. Exacto. Y la incertidumbre sobre el destino de Tina seguía atormentando a la comunidad. ¿Había logrado escapar de los asesinos? ¿Estaba viva en algún lugar? La esperanza se aferraba a un hilo. Hasta que, 3 años después, un macabro descubrimiento reavivó el horror en Kerry. Otro giro inesperado en este caso que parece no tener fin. Así es. El hallazgo de los restos de Tina, imagínate, 3 años después. No solo confirmó su trágico final, sino que también añadió una nueva capa de complejidad a este caso que ya era un rompecabezas. Porque claro, ahora la pregunta era, los asesinos contaron con un cómplice, alguien que los ayudó a transportar el cuerpo. ¿Por qué? Exacto, ¿por qué alguien se involucraría en algo así? Las preguntas se multiplicaban, mientras que las respuestas parecían escurrirse entre los dedos de los investigadores. Y encima mencionaste antes que la investigación inicial estuvo llena de errores, de omisiones. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro que sí. Para empezar, la escena del crimen no se aseguró adecuadamente. Vecinos curiosos entraban y salían de la cabaña, contaminando la escena, potencialmente destruyendo pruebas cruciales. Un error garrafal, sobre todo en un caso tan complejo como este. Totalmente. Y además se perdieron o se manejaron mal algunas evidencias. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la chaqueta ensangrentada que Marilyn Smart, la vecina, ¿recuerdas?, dijo haber encontrado. Nunca apareció en los registros oficiales. ¿Y qué hay de la carta que Martin Smart le escribió a Meron poco después de los asesinatos? Esa en la que afirmaba haber comprado su amor con la vida de 4 personas. Esa carta es una pieza clave del rompecabezas, pero misteriosamente no se tuvo en cuenta en la investigación inicial. O sea, tenemos una posible confesión escrita por uno de los principales sospechosos y la policía la ignora por completo. Así es, salió a la luz años después en un documental sobre el caso. Increíble. La investigación inicial, la verdad, estuvo plagada de inconsistencias, de negligencias. Se perdieron pistas, se ignoraron testimonios y se cometieron errores que podrían haber comprometido el curso de la justicia. Es descorazonador pensar que la falta de rigor en la investigación pudo haber permitido a los culpables escapar del castigo. Sí, sin duda, la sombra de la duda se cierne sobre el trabajo de los investigadores. Muchos creen que si se hubieran tomado las medidas adecuadas desde el principio, el caso de los asesinatos de Kerry podría haberse resuelto hace mucho tiempo. Y mientras tanto, la comunidad de Kerry, ¿cómo reaccionó? Seguía aterrorizada. Imagínate, la atmósfera en Kerry se volvió tensa, paranoica. La gente tenía miedo de salir de sus casas, de dejar a sus hijos solos. El miedo se había instalado en el corazón del pueblo y las heridas del pasado seguían abiertas. Y se investigó la posibilidad de que los asesinatos estuvieran relacionados con el tráfico de drogas. Porque mencionaste antes que Dana Wingate, la amiga de John, podría haber estado involucrada en algo turbio. Sí, se exploró esa posibilidad, pero no se encontraron pruebas concretas que la respaldaran. No había drogas ni parafernalia en la cabaña, y los rumores sobre las supuestas deudas de Dana con traficantes locales nunca se confirmaron. Entonces, si no fue un robo, si no fue un crimen pasional, si no fue un ajuste de cuentas relacionado con las drogas, ¿qué pudo haber motivado a los asesinos? Esa es la pregunta del millón. La brutalidad del crimen, la falta de un móvil claro, el hecho de que los niños más pequeños no fueran lastimados. Todo apunta a un acto de violencia premeditada, pero el por qué sigue siendo un enigma. Es como si los asesinos quisieran enviar un mensaje, pero la clave para descifrarlo se ha perdido en la niebla del tiempo. Exactamente. Cada teoría que se ha planteado a lo largo de los años deja cabos sueltos, preguntas sin respuesta. Fue un acto de venganza personal, un crimen ritual, un ajuste de cuentas entre bandas criminales. La falta de respuestas solo alimenta el misterio, convirtiendo el caso de los asesinatos de Kerry en un imán para aficionados a lo paranormal y teóricos de la conspiración. Abundan, sí, las especulaciones abundan, pero la verdad, como un fantasma, se esconde entre las sombras. Cada nueva pista parece alejarnos un poco más de la solución. Y hablando de pistas, a mí me intriga el testimonio de Justin Smart. ¿Realmente vio a los asesinos o su relato fue producto de la sugestión bajo hipnosis? El uso de la hipnosis en investigaciones criminales siempre es controvertido.
Algunos expertos argumentan que puede ayudar a desbloquear recuerdos reprimidos, mientras que otros advierten sobre la posibilidad de crear falsos recuerdos. Claro, en el caso de Justin, sus declaraciones bajo hipnosis dieron lugar a los famosos retratos robot de los dos sospechosos. Pero a pesar de la difusión de las imágenes, nadie los reconoció. Es un detalle que añade aún más incertidumbre al caso. ¿Eran esos hombres los verdaderos asesinos o simplemente figuras creadas por la mente de un niño traumatizado? Y si realmente fueron los culpables, ¿cómo lograron desaparecer sin dejar rastro? Contaban con la ayuda de alguien. Tenían experiencia en evadir a la justicia. Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas nos conduce a un nuevo laberinto de preguntas. Es como si el caso de los asesinatos de Kerry estuviera diseñado para desafiar nuestra lógica y nuestra capacidad de comprender la oscuridad humana. Y a medida que pasan los años, la esperanza de encontrar respuestas se desvanece. Las pruebas se deterioran, los testigos fallecen y la verdad parece alejarse cada vez más. Sin embargo, la búsqueda de la justicia nunca debe abandonarse. Mientras haya alguien que recuerde a Sue, a John, a Dana y a Tina, mientras haya alguien que se niegue a dejar que este caso caiga en el olvido, la llama de la esperanza seguirá ardiendo. Es una llama que ilumina la oscuridad y nos recuerda que la verdad, por más esquiva que sea, siempre merece la pena ser buscada. Es increíble pensar que un caso con tantos cabos sueltos, tantas pistas falsas, tantos personajes sospechosos, pueda seguir sin resolverse después de tantos años. Es la naturaleza misma de este caso, ¿no? Lo que lo hace tan fascinante y frustrante a la vez. Cada pieza del rompecabezas parece encajar en múltiples lugares, pero ninguna forma una imagen clara. Y eso nos lleva de nuevo a la pregunta que nos ha estado rondando desde el principio. ¿Cuál fue el móvil de estos asesinatos? ¿Qué lleva a alguien a cometer un acto tan horrendo? Y aún más inquietante, ¿por qué dejar vivos a los niños? La falta de un móvil claro es uno de los aspectos más perturbadores de este caso. Si hubiera sido un robo, esperaríamos encontrar señales de allanamiento, artículos faltantes. Si hubiera sido un crimen pasional, buscaríamos conexiones entre las víctimas y el asesino. Pero aquí no hay nada que nos dé una respuesta definitiva. Es como si los asesinos hubieran actuado sin razón, ¿no? Movidos por una fuerza oscura e inexplicable. Y esa falta de lógica, de un patrón discernible, es lo que hace que este caso sea tan escalofriante. Nos confronta con la posibilidad de que la maldad puede existir sin motivo, sin una razón que podamos comprender. Se ha considerado la posibilidad de que los asesinatos de Kerry estuvieran relacionados con algún tipo de ritual satánico, con alguna secta. Esa teoría ha circulado durante años, sí, alimentada por la brutalidad del crimen y la falta de un móvil aparente. Algunos señalan la fecha de los asesinatos del 11 de abril. Coincide con el Sabbat de Beltane, una festividad pagana. También se ha especulado sobre la posible conexión con el grupo The Process Church of the Final Judgment, una secta que tenía presencia en el área en esa época. ¿Y hay alguna evidencia, algo concreto que respalde esa teoría? No hay pruebas concluyentes que vinculen los asesinatos de Kerry con ningún grupo religioso o secta. Pero claro, la ausencia de un móvil claro deja espacio para todo tipo de especulaciones. Y eso nos devuelve al punto de partida. Un misterio sin resolver. Un laberinto de pistas falsas y teorías sin confirmar. A pesar de los años transcurridos, el caso de los asesinatos de Kerry sigue atrayendo la atención de investigadores aficionados, periodistas, creadores de contenido, documentales, podcasts, libros. Todos intentan desentrañar el enigma, arrojar luz sobre la oscuridad. ¿Y hay alguna investigación oficial en curso? ¿Alguna esperanza de que algún día se haga justicia? El caso nunca se ha cerrado oficialmente. En 2016, el descubrimiento del martillo que Martin Smart había reportado como desaparecido reavivó el interés en el caso. Se realizaron nuevas pruebas de ADN, se volvieron a interrogar a testigos, pero los resultados no fueron concluyentes. Es frustrante pensar que después de tanto tiempo, la verdad sigue escondida. Las familias de las víctimas merecen respuestas. La comunidad de Kerry merece justicia. Sin duda. Y aunque el caso de los asesinatos de Kerry siga siendo un enigma, no debemos perder la esperanza. La verdad puede ser esquiva, pero a veces el tiempo y la persistencia logran sacarla a la luz. Este caso nos deja con una profunda sensación de inquietud, ¿no? De que la maldad puede acechar en los lugares más inesperados y que la verdad a veces se esconde en un laberinto de secretos y mentiras. Y nos recuerda la importancia de no olvidar, de seguir buscando respuestas, de exigir justicia para las víctimas y sus familias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por los oscuros recovecos del caso de los asesinatos de Kerry. Esperamos que esta inmersión en los hechos, las teorías, los misterios que rodean este caso les haya dejado pensando con más preguntas que respuestas. Quizás algún día la verdad salga a la luz y finalmente podamos cerrar este capítulo tan trágico de historia de Kerry. Hasta entonces, la búsqueda continúa.